Como sabemos, la doctora Betsy Chávez ya es declarado liberada. Por otro lado, muchos compatriotas exigen también la liberación del presidente Pedro Castillo. Pero, ¿qué es lo que corresponde? Para comprender mejor, ya estamos acá con el abogado del presidente Pedro Castillo, Luis Walter Medrano. Bienvenido, doctor. Gracias, Timoteo. Muy buenos días con usted y con todos sus oyentes o televidentes. Para comprender mejor qué es lo que corresponde con el presidente Pedro Castillo, ¿debe ser liberado inmediatamente también o tiene algún procedimiento? Existe un procedimiento, obviamente. Lo que se va a plantear es un habeas corpus. Al respecto, se tiene que aclarar que el tema procesal de Betsy Chávez es tan igual que Pedro Castillo. ¿Por qué? Le señalo esto. La prisión preventiva de Pedro Castillo había vencido el día 6 de junio del 2024. Así es. La Fiscalía pidió la prolongación de la prisión preventiva el día 3 de junio 2024, es decir, 3 días antes de su vencimiento. El juzgado llevó el proceso, el juzgado hizo el proceso o la audiencia de prolongación de preventiva el día 6 de junio, es decir, el último día. Ahora, el auto que aprueba esta prolongación de prisión preventiva fue el día 7 de junio, es decir, ya había un día de detención ilegal del presidente Castillo. Sin embargo, este auto que aprobaba fue notificado a la defensa técnica recién el día 10 de junio. La resolución. La resolución, es decir, después de 4 días de haberse, 3 o 4 días de haberse vencido la prisión preventiva. Por tanto, el presidente Castillo estuvo 3 días ilegalmente en prisión. Esta resolución, este auto de prisión de prolongación de prisión preventiva ha sido pues materia de apelación. Sin embargo, ya la sala de San Martín Castro pues lo declaró improcedente y confirmó esta prolongación de prisión preventiva. Lo que nos preocupa bastante es de que lamentablemente se tiene que llegar hasta el Tribunal Constitucional para poder se nos declare algún derecho que por ley o por la Constitución nos corresponde. Ese es un gran problema, porque entonces eso quiere decir de que el Poder Judicial en todos sus niveles actúa al margen de la ley. O no interpretan las normas o no tienen una uniformidad para interpretar las normas de carácter procesal. Y tenemos que estar llegando hasta el Tribunal Constitucional para que se nos reconozcan nuestros derechos. Ese es un gran problema que está sucediendo en el país y no debe ser así. Con esto se está demostrando de que el Poder Judicial está actuando al margen de la ley en todos sus niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día el Tribunal Constitucional no solamente que le da la razón a Betsy Chávez, también recordemos de que el Tribunal Constitucional ha señalado que a un presidente en funciones no se le puede iniciar diligencias preliminares, en el caso de la actual presidenta Dina. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Tribunal Constitucional? Todo lo que hace el Poder Judicial en sus diferentes niveles lo hace al margen de la norma o interpretando de manera errada o incorrecta las normas de carácter procesal. Eso es lo que le puedo señalar. Ahora, se entiende que la doctora Betsy Chávez también recurrió al Tribunal Constitucional por lo que usted señala, caso del presidente Pedro Castillo. Es decir, doctora Betsy Chávez debió ser liberada el 20 de diciembre y finalmente eso lo prolonga el 27 de diciembre, más o menos casi 8 días. Caso del presidente Pedro Castillo, la diferencia es 3 días. Así es, pero la diferencia sea 3, 4 o un día, ya la prisión se torna en ilegal e inconstitucional. Ese es lo que... En fin, ahora se va a presentar habeas corpus, tiene un proceso. Normalmente, ¿cuánto tiempo demora en responder el Tribunal Constitucional ese tipo de demandas? No, el habeas corpus se presenta ante un juez penal de turno, el
cual también, como ya nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, obviamente de seguro va a ser declarado improcedente, ¿no? Ilegalmente, obvio. Será apelada y luego recién podemos recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos que agotar la vía dentro del Poder Judicial y agotadas las instancias, recién vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, y lamentablemente eso también va a tomar un tiempo considerable, teniendo en cuenta pues el paso de tortuga en la cual se está administrando justicia en el país. Muchos, digamos, incluso en los medios de comunicación, incluso la Fiscalía ha argumentado que si es que liberan al presidente Pedro Castillo, o en todo caso también a Betsy Chávez, es que se van a fugar del país. Particularmente desde la defensa del presidente Pedro Castillo, ¿qué decir? El presidente Castillo se ha pronunciado en diversas oportunidades que no se va a fugar del país por una sencilla razón. Él está dedicado al pueblo peruano, él está dedicado a la política y por tanto su presencia es imprescindible en el país, no solamente para su familia, sino para más de los 9 millones que votaron por él en las últimas elecciones, en las últimas elecciones presidenciales. Él se debe a estos 9 millones y ahora quizás más, ¿no?, de peruanos votantes. Entonces no va a abandonar el país, no se va a ir del país, como señala el Ministerio Público, y siempre ha señalado que se va a fugar. ¿Y en qué se basa que se va a fugar el presidente Castillo? Siempre se ha dicho de que él ha pedido asilo a los Estados Unidos mexicanos. Y eso es falso, porque él jamás ha solicitado asilo político. El que ha solicitado ese asilo ha sido un abogado de manera inconsulta y sin la firma del presidente Castillo. Y eso ha sido aclarado por la Embajada de México, quien ha señalado que el que ha solicitado ese asilo ha sido un abogado particular, pero no con la anuencia del presidente Castillo. El presidente Castillo jamás ha solicitado asilo político, ¿no? Sin embargo, ese hecho ha servido pues como un ingrediente de mala fe para que le dicten una prisión preventiva. Ahora, todos dicen, entonces, ¿por qué se dirigía a la Embajada de México? Obviamente se dirigía para poner en buen recaudo a su esposa y a su hijo, no para que él se fugue. Pero lamentablemente, pues, como ya sabemos, esto es una persecución política, lo que han hecho es utilizar esa solicitud de asilo político de un abogado que lo presentó sin autorización del presidente para decir que él estaba solicitando este asilo político. Y eso ha sido el caballito de batalla para que hoy en día Pedro Castillo continúe en prisión preventiva. Por otro lado, también se ha escuchado justificar de parte de la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo debe estar con prisión preventiva porque se le acusa por rebelión. Hasta ahora, ¿qué hay que decir sobre ese tema? Efectivamente, para que él esté en prisión preventiva por el delito de rebelión tiene que haber, en primer lugar, suficientes elementos de convicción de la comisión del delito de rebelión. Y ya los juristas a nivel nacional y de talla internacional, como es de España, se han pronunciado al respecto y han señalado que la proclama dada por el presidente Castillo jamás puede equipararse a un delito de rebelión. En primer lugar, porque no cumple con el requisito que exige el Código Penal, que es un alzamiento armado. En el caso del presidente Castillo, jamás, pues como él mismo lo ha manifestado, se ha levantado ni siquiera un lapicero. Bien, es más, no tuvo la adhesión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su proclama jamás fue aprobado ni refrendado por el Consejo de Ministros. Tampoco ha existido ningún grupo armado ajeno a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que pudiera de alguna manera materializar un golpe de Estado. Entonces, nunca se ha tenido las condiciones materiales para poder llevarse a cabo un golpe de Estado o mínimamente un intento de rebelión. No existe. Sin embargo, con una mala interpretación de parte de la sala de San Martín Castro, se dijo pues de que como no hay
no se puede probar la violencia dentro de la proclama de Pedro Castillo. Dijeron que se podía cometer un delito de rebelión de manera psicológica. ¿Y de dónde agarraron eso? Pues tomaron una doctrina del Código Penal español. Y por eso que Pedro Castillo dijo, si me van a acusar por hechos que contemple el Código español y no el peruano, entonces júzguenme en España. Obviamente tenía mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque nuestro código peruano exige violencia física, violencia armada, y eso no ha existido el 7 de diciembre del 2022. Justamente, uno de los juristas más renombrados en España mismo señala que eso no es posible, ¿no? En este caso, Cancio Mela lo que señala es eso también. Efectivamente, Cancio Mela, que ahora va a actuar en el juicio como amicus curiae, entonces él, no solo él, ¿no? Todos los juristas de talla internacional van a ilustrar a nuestros señores jueces en el Perú de que el hecho de leer una proclama, como lo hizo Pedro Castillo, jamás puede ser un delito de rebelión. No va a encuadrar en nuestra legislación nacional. Consecuentemente debe ser absuelto del delito de rebelión y también obviamente del delito de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Doctor Luis Medrano, muchísimas gracias. No sé si algo más que quisiera remarcar. Entendemos que se abre una nueva etapa por la libertad del presidente Pedro Castillo. Solamente pedir al Poder Judicial de que en el habeas corpus que se va a presentar, las primeras instancias pues actúen conforme a ley y no esperar por denegar los pedidos y hay que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que nos dé la razón. Eso vulnera un derecho muy importante de la persona humana, que es la libertad de la persona, que es la libertad. Entonces, porque si eso es así, entonces el Poder Judicial ya no debe existir y solamente debe existir el Tribunal Constitucional, quien realmente ahora últimamente está velando por los derechos de los ciudadanos. Gracias, señor Timoteo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, nosotros vamos a continuar en cuanto de lo que significa nueva etapa. Ahora mismo ya se ha, digamos, iniciado el juicio oral en cuanto al presidente Pedro Castillo y vamos a ver cómo inició su participación hace minutos. Bien, converse con su Buenos días. Ahora el mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia. Ahora un juez comete una aberración y a las próximas semanas otro juez lo allana a la plana. Rechazo este juicio como siempre. Se deja constancia de la presencia del señor Castillo. Bien, también pidió la palabra en este caso doctor Raúl Noblecilla. Como sabemos, están exigiendo que suspendan el juicio hasta que liberen a la ex premier Betsy Chávez. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Buenos días, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, nuestra solidaridad, nuestro compromiso. Hoy es un día diferente, la libertad de Betsy Chávez y su próxima libertad también será un hecho. Señores del tribunal, buenos días. A las demás partes que nos acompañan en el plenario. Mi nombre, Raúl Martín Noblecilla Olaichea, con registro del Colegio de Abogados de Lima 41016 y demás datos que ya obran en sesiones pasadas. Quiero advertir, señorita magistrada provisional, que solicitaré, cuando usted lo disponga, luego de la acreditación de todos, la suspensión de esta audiencia. Gracias. Gracias. Otro abogado defensor. Bueno, aquí ya vamos a escuchar de lo que ha argumentado Raúl Noblecilla. Se fue con todo. Gracias. Ahora sí tiene la palabra. Gracias nuevamente, señorita jueza provisional. Me dirijo a la sala en aplicación al artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual dispone los motivos por los cuales se puede suspender y se debe suspender una audiencia. Y hemos venido conociendo la situación de la acusada Betsy Chávez Chino en cuanto
estuvo hasta ayer, gracias a Dios, no solamente en un secuestro político por parte de la dictadura, sino también en una huelga de hambre que puso en riesgo, como también ha quedado demostrado, a pesar del negacionismo de algunos esbirros, ha quedado siempre demostrado de que su salud estaba desquebrajada. Aún así, el día de ayer hemos encontrado dentro de la oscuridad que significa esta dictadura un hilo de luz que ha significado la libertad por parte o la resolución del Tribunal Constitucional que le da libertad del secuestro político, porque ha sido claramente demostrado como los prevaricadores, tanto el señor Juan Carlos Checre como el señor San Martín, ese que está arriba de ustedes, señor abogado, por favor, se le exhorta a que se comporte y se exprese adecuadamente. Se le hace un apercibimiento en este acto. Entonces yo le anuncio jurídicos al señor San Martín, que también es también para mí, y que se determine en una investigación, es un prevaricador. Pero bueno, lo que yo voy es que argumentos jurídicos, señor abogado, argumentos jurídicos para la suspensión. Denunciar por prevaricato. Continúe usted, continúe. No, es que, señorita jueza provisional, no tiene nada que ver con la suspensión de la audiencia. Usted es un abogado con experiencia. Exprésese adecuadamente. Y ya guardo silencio. Señor, haga su pedido conforme a la ley. Usted tiene esa capacidad para hacerlo. Hágalo. Yo tengo la capacidad y usted también tiene la capacidad de respetarme. Y respete mis dichos. Señor abogado, se le vuelve a hacer otra exhortación. De lo contrario, se van a imponer las medidas disciplinarias del caso. Me está amenazando. No lo estoy amenazando. No lo estoy amenazando. Continúe usted, continúe. Señor presidente Neira, ¿puede usted poner orden? Continúe. Es justamente lo que estoy haciendo uso de la palabra, señor Noblecía, porque usted quiere una suspensión con el 360. Concrétese a eso. Si usted quiere hacer más denuncias, hágalo en los canales que correspondan. Pero Tribunal de Justicia. No tiene que amenazar acá que va a denunciar a nadie, señor Noblecía. Señor Noblecía, díganos a nosotros por qué tendríamos que suspender la audiencia. Ya hemos utilizado el día martes todo el día para proveer su pedido. Señor presidente, vaya directo al punto, señor. Por favor. Vaya directo al punto. Pero es que si no me dejan explicar. Pero es que usted se va a cuestiones periféricas, señor Noblecía, que no tiene nada que ver con el tema. Esa es otra cosa. ¿Quiere denunciar a otras personas? Hágalo. Ya verá, hay los canales correspondientes, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, en fin, vaya de frente al punto en este juicio porque usted estima que hoy día no debe haber sesión, por favor. Señor Neira, presidente Neira, en verdad que yo invoco también a la calma de los ánimos por parte del tribunal. ¿Por qué? Sería muy fácil decir, déjeme terminar un segundito, señora jueza magistrada provisional, al amparo del artículo 360 para mí hay fuerza mayor y por lo tanto pido la suspensión. ¿Así se termina? ¿O es que yo tengo el derecho de alegar y de explicar las razones por las cuales debe suspenderse esta audiencia? Pero si no se me permite, ustedes díganme entonces cómo debo hacerlo. Señor abogado, lo que se le está diciendo es que utilice los argumentos jurídicos para que pida si se subsume la conducta en el 360 o no. No tiene que usted invocar ningún argumento que no tenga vinculación con el tema. Eso es lo que se le está exhortando, por favor. Ya, gracias señorita jueza magistrada provisional. No estoy de acuerdo con su criterio, jamás lo he estado, por eso se le ha recusado tantas veces, pero para la paz y para que esta alegría de la libertad del secuestro político de Betsy Chávez no se vea opacada, voy a tratar de ceñirme con mucho esfuerzo a lo que usted me está obligando a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decirle, señorita magistrada provisional, que el día de ayer la procesada Betsy Chávez por el Tribunal Constitucional, usted no quiere conocer las razones del Tribunal Constitucional, que me parecen jurídicas, pero para usted parece que le incomoda. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal ha dicho que Betsy Chávez goza de la libertad.
Betsy Chávez tenía toda la intención, como la vuelvo a repetir de siempre, de acudir a esta audiencia. Betsy Chávez ya es libre, pero falta que estos, digamos, todavía tramitologías propias también de la dictadura, que se debe estar resistiendo a tener a Betsy Chávez libre, termine de conseguir su total libertad. Hoy no la tiene totalmente, aun cuando ya se ha decretado que es libre y está en un hospital. ¿Esto qué amerita, señorita magistrada provisional? Amerita la suspensión por dos razones. Yo voy a seguir insistiendo en que hay una razón de enfermedad. Y le voy a explicar, señorita jueza provisional, le voy a explicar. A ver, ya siendo libre, porque el Tribunal Constitucional en horas de la mañana resuelve la libertad e informa que debe darse inmediatamente. En horas de la noche, ya sin huelga de hambre, ya sin ninguna situación que uno se pueda poner en peligro, ciertamente como acá se ha señalado, Betsy Chávez ha sufrido una nueva descompensación. ¿Ya? Entonces han obligado a trasladarla al Cayetano Heredia, donde actualmente se encuentra. Entonces, señorita jueza magistrada provisional, que se tome muy en cuenta de que ya no hay una situación que la señorita se ha puesto en riesgo, que lamentablemente ese es su problema. No, ya no tenía razón de seguir secuestrada políticamente y ya no estaba en huelga de hambre, pero pese a eso ha tenido una afectación a la salud y ha sido trasladada al hospital, ¿correcto? Un elemento. Segundo elemento, señorita magistrada provisional, estamos ante un caso evidente de fuerza mayor, caso fortuito, alegre por supuesto, porque es la libertad de la primera presa política de este régimen y vamos por la del presidente de la República, Pedro Castillo. Por estas razones, señorita jueza provisional, es que solicito a esta sala tome la determinación valiente y democrática de suspender esta audiencia y esperar en la próxima que con libertad Betsy Chávez asuma también la defensa de la que también es colegiada y de la que también es parte. Y la dictadura, aún me sancionen, va a caer. Gracias. El Ministerio Público, su opinión. Bien. Nuestro despacho se allanará a lo resuelto por su Judicatura Suprema. Sin perjuicio de ello, solicitamos que se evalúe los alcances del artículo 359, numeral 3 y 4 del Código Procesal Penal para resolver lo pedido, tomando en cuenta que no se ha anexado ningún certificado o algún documento que certifique las alegaciones de la defensa técnica. Gracias. La Procuraduría. A lo que resuelva la sala, señora magistrada, dejando constancia también de la presencia de las defensas técnicas de la acusada. Por la defensa del señor Torres. Magistrada, su despacho o la sala debería tener en cuenta el pedido de la defensa de la señorita Betsy Chávez, pero obviamente acataremos lo que su colegiado decida. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada. Bueno, en términos del artículo 360 y además en mérito a lo que se discutió en la sesión anterior respecto a la imprevisibilidad, en este caso nos encontraríamos en una circunstancia completamente distinta a la del día martes. Por lo tanto, igualmente solicitamos que se suspenda en mérito a que entendemos de la defensa de Betsy Chávez que estaría presente. Es decir, se está manifestando la voluntad de poder estar presente y que excepcionalmente en mérito de su recuperación física pueda suspenderse hasta que pueda estar presente en la presente audiencia en mérito a la imprevisibilidad de esta circunstancia dada su libertad. Solicita que se suspenda. Sí, igualmente, de forma excepcional, claro está. Gracias. Gracias. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates, la defensa del señor Venero Mellado se adhiere a los fundamentos ya que ha esgrimido la defensa de la procesada Betsy Chávez Chino,
Toda vez que esta es una noticia pública, señorita directora de debates, tomamos conocimiento que efectivamente el día de ayer el Tribunal Constitucional emitió ese pronunciamiento. Las razones ya las expuso el doctor Noblecía. Consecuentemente considero de que debe suspenderse esta audiencia al amparo de lo que ya la norma procesal penal lo define. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Huerta. Su señoría, sí, la defensa se suma al pedido del doctor Noblecía. Y bueno, el señor fiscal habló respecto al artículo 359, inciso 3. El 359, inciso 3, señora juez, lo que establece es el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del juez. Es que este es un tema, como el doctor Noblecía tal cual lo ha dicho, excepcional. Acá no hay un concepto de permiso o no de permiso. El 360, el inciso 2 dice, se puede suspender la audiencia. Claramente está en el acápite B por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, es visible, hay esa pues inmediación por todos a nivel nacional de que es un tema de fuerza mayor o caso fortuito. Tiene la intención, según el doctor Noblecía, porque así lo ha demostrado y lo ha indicado, de que la señora Betsy Chávez venga porque es su juicio, ella está incluso como defensa, pero no está, por temas de que está pues en centros de salud. Entonces, bajo ese lineamiento, sostengo de que el pedido es válido y que debería por la judicatura, ustedes tres, señores magistrados, pues dar respuesta positiva al pedido del doctor Raúl Noblecía. Muchísimas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo. Nos sumamos a la solicitud de mis colegas con respecto a la situación excepcional en la cual se encuentra la procesada señorita Chávez Chino. Situación que precisamente se coloca dado que el juez ha manifestado que ahora tiene que el juez de investigación pronunciarse al respecto. Es decir, la situación de la señora Betsy Chávez está entre quién da el permiso, el INPE, quién le va a dar el permiso, el juez de investigación preparatoria para que ella esté presente el día de hoy y para que se pueda subsanar de acuerdo al 3, porque ella ya está en una situación de un limbo. Entonces, dado que la resolución que ella esté presente el día de hoy tendrá que darlo la persona que sea competente, motivo por el cual ante esta situación solicitamos que se declare fundado lo solicitado por el doctor Noblecía. Muchas gracias. Gracias. Señor Huerta, acredítese. Muy buenos días a todos. La disculpa del caso, mucho tráfico hoy, también la entrada, también hay también una congestión de personas. Will Arturo Huerta Olivas, con número de ley número 444-26716. Y de mato consignados al inicio de este presente proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, el doctor Llerena Mariaca. Sí, magistrada. De conformidad al expediente 1199-2025, el Tribunal Constitucional ha dispuesto la libertad y la nulidad, en todo caso, de la prisión, de la prolongación de prisión preventiva. Nosotros hemos venido exigiendo de que la señora Betsy Chávez esté presente para que ejerza ella misma su defensa. En ese orden de ideas, conforme al artículo 360, numeral 2, inciso A, dice, por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado. En tal sentido, me adhiero a la posición solicitada por el doctor Noblecía. Solicito que se suspenda esta audiencia, pero que se delimite. Que se le pregunte otra vez al doctor Noblecía si la atención va a ser solamente por esta audiencia o, como dice la norma, se puede suspender hasta 8 días. En todo caso, para que nos aclare, magistrada. Estoy de acuerdo que se suspenda esta audiencia y que se precise cuándo se va a retomar. Gracias, magistrada. Bien. Señorita especialista, razón por los documentos vinculados a la acusada Chávez. Señoras y señores, buenos días. Señora directora de debates, para cuenta usted el ingreso del oficio número 534-2025-DIRSEIN-DIVSEPEN PNP/DEPDIJUT-SEC de fecha 4 de septiembre del 2025, suscrito por Juan Ríos Romero, comandante PNP, jefe de la DIVSEPEN. El asunto comunica la ocurrencia con interna Betsy Chávez Chino. Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar mi cordial saludo y a la vez comunicarle que en atención al documento de la referencia, personal policial de esta subunidad se constituyó el día de la fecha al establecimiento penitenciario anexo Mujeres Chorrillos a fin de realizar el traslado de la interna Betsy Chávez Chino hacia la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, significándole que al respecto que no se realizó el traslado programado según el oficio 1336-2025-INPE/ORL
de fecha 4 de septiembre del 2025, mediante el cual el alcaide de servicio Sonia Tinoco Aguilar comunica que la mencionada interna no asistirá a su diligencia judicial programada por motivo que fue evacuada el día miércoles 3 de septiembre del 2025 a horas de la noche a la clínica Cayetano Heredia, la misma que quedó hospitalizada en dicho nosocomio a cargo del personal INPE para su conocimiento y fines pertinentes. Se anexa el oficio 1336-2025 antes citado. De otro lado, ha ingresado el oficio número 23-2025-3 FP Supra-DHI-MP-FN CF número 48-2025 de fecha 4 de septiembre del 2025, suscrito por el fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noreste y Lima Sur. En el asunto indica se remite documentación relacionada al estado de salud de Betsy Besabé Chávez Chino. Referencia expediente 39-2022-53. Tengo el alto honor de dirigirme a usted, señor presidente, para saludarlo cordialmente y a su vez, en mi condición de fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, informar lo siguiente. Respecto al estado de salud de la ciudadana Betsy Besabé Chávez Chino, primero, que mediante el certificado médico legal número 048135-B de fecha 3 de septiembre del 2025, practicado a la ciudadana Betsy Besabé Chávez Chino, se concluyó que, después de evaluar a la interna, primero, deshidratación. Segundo, trastorno hidroelectrolítico descompensada. Tercero, síndrome metabólico. Cuarto, descartar insuficiencia renal. Infección urinaria, por lo que requiere evaluación ambulatoria por las especialidades de gastroenterología, endocrinología y nefrología. 2. Mediante oficio número 24-2025-3-FP Supra-DHI-MP-FN de fecha 3 de septiembre del 2025, se solicitó que de forma inmediata se traslade a la interna Betsy Besabé Chávez Chino a un establecimiento hospitalario externo o clínica, a fin de dar cumplimiento de las recomendaciones dadas por el médico legista y el médico internista. 3. Se ha tomado conocimiento que el día 3 de septiembre del 2025 a las 23 horas aproximadamente, la interna Betsy Besabé Chávez Chino fue trasladada al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde actualmente se encuentra. Finalmente, el día de la presente fecha se dispuso la concurrencia de un fiscal y un médico legista a dicho hospital para las diligencias correspondientes. Esto, señora directora de debates. Bien, el tribunal va a suspender para resolver.